a una neuropatía. Luego también el tipo de neoplasia, puesto que hay algunas neoplasias que en sí van a generarnos alguna lesión nerviosa. Las comorbilidades, porque es muy diferente, mi paciente que no tiene ninguna, o por ejemplo ya un paciente que tiene una diabetes previa o una afección que ya tenía una lesión nerviosa previa, y a esto le vamos a agregar un fármaco de tipo oncológico. Otra parte importante, según los fármacos, que por eso también es muy importante saber qué fármaco recibe mi paciente, porque algunos tienen mayor grado de neurotoxicidad que otros, y esto va a hacer que tengan más riesgo de que tengan la neuropatía. La otra parte, más sobre todo en pacientes que tienen recidivas, que hacen metástasis, es su régimen de quimioterapia previa, más el que está iniciando y los síntomas que está presentando con esta combinación. La otra parte es cuánto tiempo o cuántos ciclos ha recibido el paciente, cuánto duró ese ciclo, y eso también va a definir mucho qué podría encontrar en el paciente. Y una de las otras, que también va a depender mucho de los fármacos, hay algunos que en las dosis acumuladas, posteriormente a años de haber terminado los ciclos de quimioterapia, van a tener los síntomas o pueden desarrollar una neuropatía. Entonces, esos son factores que son importantes indagar en el paciente para poder ir pensando qué voy a estudiar en mi paciente o qué voy a ir a buscar. Hablando de la etiología como tal en el paciente, puede ser que sea por una neoplasia en sí, es decir, por ejemplo, en mi paciente que tiene ya sea un schwannoma a nivel de alguno de los nervios, por ejemplo, acá podemos una resonancia, tenemos un schwannoma a nivel del nervio sural y entonces pues me va a generar una alteración primero clínica que probablemente pueda ser de esos pacientes que veo yo primero porque pues tiene algún síntoma como de un túnel del tarso y pueda hacerle yo un estudio electrodiagnóstico, pero también podría ser que sea no necesariamente por un túnel del tarso, sino tenga alguna de este tipo de lesiones. Otra, por ejemplo, que este es es un paciente que sí tuvimos en el Roosevelt, el cual el paciente iba por el debilidad del miembro inferior y en los rayos X tenía, creo que no fue mi flechita, entonces déjenme y busco el señalador aquí. Te los voy a marcar aquí, creo que sí le sale. Entonces, en esta zona, a nivel del cuello del peroné, tenía un aumento del tamaño. Entonces, le hicieron toda la parte de estudios del resto de imagen junto con el estudio que se hizo de electrodiagnóstico, encontrando que también tenía un crecimiento óseo que pues está pendiente todavía de saber cuál es el resultado de la biopsia. Pero son pacientes que podemos encontrarnos que por la neoplasia podamos tener síntomas neuropáticos y nosotros realizarle algún estudio de electrodiagnóstico. La otra parte son los procedimientos quirúrgicos. Y ahí está. Hablando de los procedimientos quirúrgicos, modifiqué un poquito la imagen para que pudieran, porque la verdad es que la cicatriz de esta paciente pues no es tan, eh, pues, tan gráfica. Ahí está. Entonces, pero aquí, si ven mi puntero rojo, pues esta es una paciente que por un CA de paratiroides hicieron la disección de cuello y tiene esta cicatriz que posteriormente la vamos a volver a ver, pero ese tipo de cirugías pues también pueden generarme que tengan alguna lesión nerviosa el paciente que yo estoy evaluando. La otra que conocemos bastante bien es tanto el hecho de que sea una neuropatía inducida por radioterapia y también en los casos de metástasis, que sea a zona donde podamos tener compresiones nerviosas y entonces pues eso nos vaya generando los síntomas que nos lleven a hacer algún estudio de electrodiagnóstico. Encontré hablando de los fármacos, cómo podrían generarnos este tipo de lesiones y eso también nos llevaría a considerar cómo podría encontrar yo el estudio de diagnóstico. Y tenemos medicamentos que van a tener un mecanismo indirecto, que puede ser por estrés oxidativo, porque hay una disfunción mitocondrial, porque hay alteraciones en los canales iónicos, porque haya alteraciones en los receptores que hacen neuroprotección y pues esto hace que igual tengan toda la lesión o que tenga o directamente una lesión que sea de tipo de un daño en el transporte axonal y pues esto nos lleva a hacer una neuropatía periférica en nuestros pacientes.
Adelante vamos a ver un poquito como de los fármacos o cuáles son los que tenemos que tomar en cuenta o principalmente indagar un poquito más cuando estamos haciendo ese estudio de electrodiagnóstico en este tipo de pacientes. Entonces, aquí les enumeré los principios de que son los importantes para hacer el estudio en este tipo de pacientes. Primero, pues que tengamos una buena historia clínica de nuestro paciente, que nos veamos nuestra anatomía y semiología para poder hacer ese análisis de qué voy a evaluar yo a mi paciente o un examen físico completo. Esto nos lleva a tener una sospecha diagnóstica y con esto yo puedo planificar qué voy a ir a buscar en mi electro para poder dar un diagnóstico y pronóstico a mi paciente. Y por último, pues hacer esa correlación clínico con el estudio de electrodiagnóstico. Entonces, hablemos de cada una de estas partes. Si hablamos de la historia clínica en un paciente oncológico, pues además de todas las cosas que pues normalmente le preguntamos a todos nuestros pacientes en rehabilitación, del motivo de consulta y síntomas, que los síntomas es muy importante el tiempo, sobre todo si estamos ante un paciente que hace algunos años o que ya estaba en remisión y empieza a tener síntomas nuevos de un proceso neuropático. Es importante saber ese tiempo que ha pasado. El diagnóstico con esto, pues específicamente el tipo de cáncer que tiene el paciente, el estadio, la región anatómica específica, los antecedentes médicos y con esto pues regresamos un poquito a la parte de que hablábamos antes de los factores que pueden hacer la severidad de la neuropatía en mi paciente y es que si tengo un paciente que tiene alguna otra enfermedad como diabetes mellitus, es importante que lo registremos. La otra parte muy importante en estos pacientes es el tratamiento farmacológico. Como les decía antes, el tiempo que ha recibido, las dosis y o ciclos que recibió y cuál fue el fármaco que recibió. Y la otra parte es el procedimiento quirúrgico. No es como que tengamos que saber específicamente cómo la técnica quirúrgica, pero que sí sepamos cuál fue el procedimiento que se realizó para poder saber qué nervios pudieron haberse lesionado o que pudieron tener algún compromiso en el procedimiento. Una de las cosas, y se lo resultaba aquí con la flechita, es que lo más importante de todos estos factores, además de todos estos aspectos, además de entrevistarlos, es que sí registremos el tiempo, porque puede determinar si mi paciente amerita reiniciar quimioterapia, porque los nuevos síntomas que está teniendo se asocian a un proceso neoplásico y que esto me está haciendo la compresión nerviosa o si es un proceso que ya se produjo luego de los tratamientos que el paciente recibió. Entonces, esta parte del tiempo es muy importante. Con la parte de anatomía y fisiología, pues ya con nosotros saber dónde fue el procedimiento quirúrgico, dónde está el cáncer, en este caso, dependiendo del tipo de paciente que estemos viendo, vamos a poder saber si yo voy a ir a evaluar un facial, si voy a evaluar un espinal accesorio, un plexo braquial. Entonces, eso me va a ir dando una idea de cómo va a ser mi examen físico. Entonces, algo que aquí, redando un poquito más de las comorbilidades y los antecedentes, es que tenga una comorbilidad asociada a la neuropatía, los síntomas previos al inicio de los tratamientos. Muchos pacientes, o puede pasar, por ejemplo, que tenga yo un paciente que antes de que pues tuviera el diagnóstico y síntomas nuevos asociados a que le busqué algún proceso oncológico, haya sido, por ejemplo, en su ocupación fuera secretaria o fuera un trabajo de oficina y tuviera previo a todos los abordajes que requirió oncológicos, ya síntomas como de un túnel del carpo, por ejemplo. Entonces, estos síntomas sí hay que entrevistarlos también y preguntar si los habían presentado antes de empezar todo el proceso de tratamiento oncológico. La otra parte importante, pues, a saber es la edad, si ha tenido déficits nutricionales previos, si han habido fracturas que hayan dejado alguna secuela de tipo de lesiones nerviosas y también si hemos tenido estudios previos que nos permitan hacer una comparación de diferencia que podamos encontrar en los hallazgos y nos puedan decir si el proceso también es un proceso nuevo o un proceso diferente al que se había encontrado antes en los estudios anteriores. Ahora hablemos un poquito cabal de esta parte que les decía de los fármacos. Entonces, hay muchísimos fármacos y la verdad es que les dejo aquí este artículo. Este artículo habla no solo de fármacos de este tipo, sino que hay otros fármacos que pueden generar neuropatías y te nos dan como esas características clínicas que nos llevan también a pensar cómo voy a o qué voy a ir a buscar en el estudio electrodiagnóstico. Pero principalmente estos tres, que pues creo que todos los hemos escuchado en algún momento, de si mi paciente recibe alguno de estos va a tener alguna neuropatía o algún síntoma neuropático.
Hay algunos que pues se han ido reduciendo su uso, como la vincristina. Sin embargo, en pacientes no, en países como los nuestros, pues muchas veces no hay para todos los fármacos de nueva generación. Entonces hay que recurrir todavía como a este tipo de medicamentos. Pero, por ejemplo, si vamos a los platinums, estos pueden dar una incidencia de que puede darme neuropatía en un 90 o un 70% según la dosis que reciba el paciente. El cuadrito de arriba es 600 miligramos por metro cuadrado. Entonces, la diferencia va a radicar un poquito en el porcentaje en qué tan agudo o crónico se presentan los síntomas. Y algo muy importante en esta neuropatía es que es una neuropatía de tipo sensitiva. Es decir, que si yo voy a hacerle un estudio a mi paciente y estoy pensando que es una neuropatía secundaria al fármaco, pues voy a ir pensando que mi conducción nerviosa voy a ir a buscar o debo ir encontrando principalmente toda la parte sensitiva donde podría encontrar alguna afección, no tanto en la motora. Si encuentro en motora, probablemente no estoy únicamente hablando de una neuropatía inducida por quimioterapia. El otro de los medicamentos que todavía pues es utilizado, que es el cisplatino, esta tiende a ser una neuropatía más en etapas agudas, en las etapas crónicas no se presenta tanto y también es una neuropatía de tipo sensitiva la que voy a encontrar. El otro, que es la vincristina y todas sus variantes o su familia, esta sí se puede presentar muchas semanas después de que recibió el medicamento y aquí sí puedo considerar que mi paciente voy a encontrar una neuropatía sensitiva y motora. Eso también hace que sea un medicamento que pues no solo estos son los efectos secundarios que tiene, pero que sí tiene muchos efectos secundarios, por eso ha ido pues dejándose de usar bastante. Pero es lo que debería ir yo a buscar en un electrodiagnóstico en este tipo de paciente que tenía este medicamento. Luego, si vamos al examen físico, que es orientado principalmente a lo que estaba pensando de el tipo de fármaco que recibió el paciente, el tipo de cáncer que tiene, dónde está la cirugía, si ya recibió cirugía, si hay edema en la zona. Entonces, esto me va a ir pensando en qué voy a ir yo a buscar. Principalmente voy a buscar o voy a evaluar lo primero, pues esa es mi religión, el proceso oncológico. Ya sea si estamos hablando de un SEA de mama, voy a evaluar tanto la zona pectoral como el miembro superior. Si estoy hablando de un SEA de cabeza y cuello, voy a buscar principalmente la zona donde fue la cirugía y los nervios, la evaluación de los nervios que tienen recorrido por esos segmentos, la fuerza muscular, la sensibilidad y por supuesto el edema, que también es muy frecuente en algunos de estos pacientes. Entonces les tengo por aquí cabal una imagen de una paciente que exactamente vi ayer, en donde pues me la envían porque tiene una cirugía por un CA de tiroides y me la envían porque tiene una parálisis facial. Pero al verla de posterior, pues vemos aquí que hay una diferencia en los trapecios además de su simetría, que aquí les tengo la imagen. Entonces vemos la simetría facial, que principalmente está en la rama inferior, y vemos también que tiene algo en el trapecio que hace que el volumen esté diferente y haya un movimiento diferente en esa extremidad. Entonces, es como los que les decía, si yo tengo y sé que mi paciente tiene una disección cervical y considero que por ahí va a pasar tal nervio, entonces además de evaluar lo que es muy evidente como en una parálisis facial, pues también buscarle esta evaluación de los otros nervios para detectar que no estén afectados junto con el que pues sí encontramos por el que nos refiere. Y pues hablando de edemas, que esto pues va a ser mucho más clásico que lo encontremos en miembro superior por un SEA de mama o en miembro inferior por un SEA de ovario o de útero, va a ser muy importante que hagamos pues el edema porque recordemos que además de que sea por un procedimiento quirúrgico, el edema hace todo un proceso de síndrome compartimental que puede también generarnos a futuro una lesión nerviosa también evaluable o que puede tener una lesión en el plexo si hablamos, por ejemplo, del miembro superior. Entonces, si hablamos de las sospechas diagnósticas, y aquí pues ya vemos un poquito cómo hablar de cuáles pueden ser como esos patrones que podemos ir encontrando. Esta es principalmente, hablemos primero de las neuropatías periféricas inducidas por quimioterapia. Acá en el gráfico les coloqué, los porcentajes van variando de artículos a artículos.
y pues también tenemos que agregarle toda la parte del paciente como tal, que hace que puedan o no desarrollarla. Pero si vamos de mayor a menor, las vincristinas, que son las vincas, van a generar el 96%, pueden generar una neuropatía, los platinos entre 70 y el 92%, los taxanos está escrito un 76%, la talidomida, que igual pues ya no se utiliza en un 23 a 70%, y los inhibiidores de las aromatasas, de las proteasomas, que pues sí son utilizados actualmente bastante, producen el 64%. Entonces, importante tomar en cuenta la dosis que recibió el paciente, el tiempo de uso del fármaco y algo que, pues como les decía antes, no es que todo el paciente que presenta síntomas neuropáticos que recibió quimioterapia amerita que le hagamos el estudio de electrodiagnóstico. Entonces, esta mayoría de los pacientes que reciben los ciclos de quimioterapia hacen una resolución a los 6 meses. Entonces, ahí sí que se contradicen y van en contraria muchos de los artículos, uno recomendando que pues sí se realice y en otros que pues para este tipo de pacientes es molesto y va a generar más dolor y entonces como va a ser una resolución, pues no realizarlo como de rutina a menos que estemos buscando algo diferente. Lo inconveniente que tiene estos fármacos que vimos antes es que la neuropatía sensitiva va a ser principalmente de fibras pequeñas. Entonces hará que cuando yo haga el estudio electrodiagnóstico, probablemente no voy a encontrar hallazgos importantes en las neuroconexiones. Lo que está más descrito es que encuentre una disminución en la amplitud del potencial de acción sensitivo nada más y todo lo demás lo encuentro entre valores normales. Por lo cual, tampoco se recomienda que, por ejemplo, yo empiece el tratamiento por la neuropatía del paciente, le hice el estudio y que quiera yo valorar mi terapéutica de la neuropatía con otro estudio porque no voy a encontrar gran variación en las neuroconducciones. Entonces, no vale la pena que sea un estudio utilizado con este fin. Acá les puse algunos, se han buscado, se ha intentado como hacer varios estudios de cómo podría yo encontrar estos pacientes en las conducciones. Entonces, como les decía, que las neuroconducciones en general van a detectar pocos cambios al momento de hacer el estudio entre pacientes que tienen neuropatía o que no, o que empecé un tratamiento. Entonces, esto me da un pobre diagnóstico o está limitado en neuropatía inducida por quimioterapia. Entonces, no se recomienda de forma rutinaria. Aquí tenemos, esta es parte de este estudio en donde pues son estudios de pocos pacientes, pero donde podemos ver que no, hablando de la parte motora, que no hay diferencia entre cómo estaba el potencial de acción antes y después, o que no hay diferencia entre un paciente que tenía síntomas de una neuropatía y quienes no los tenían. Este estudio comparaba tanto el estudio electrodiagnóstico como el haber hecho escalas y haber reportado síntomas de una neuropatía. Entonces, entre las escalas utilizadas, pues tenemos la EORCTC. Entonces, que esta nos podía determinar si el paciente, pues, reporta síntomas. Si reportaba síntomas, se esperaba que, pues, tuviera hallazgos en la neuroconducción. Sin embargo, no se reporta mayor cambio, a diferencia de las únicas que vemos acá, que es la de el cubital, que es de los nervios que he encontrado con mayor afección en pacientes que han recibido ciclos de quimioterapia. El resto de las neuroconducciones no reflejan ninguna diferencia en pacientes con o sin síntomas. Entonces, esta otra parte me pareció interesante y la verdad es que son 7 pacientes, pero la parte interesante es que aquí lo que intentaban demostrar era cómo yo iba a intentar hacer como esta diferencia entre un paciente con un síndrome de túnel del carpo versus también que fuera inducido por quimioterapia. Entonces, aquí pues nos reportaban pacientes donde no habían encontrado respuestas en la conducción motora y sensitiva y pues que habían encontrado al momento de hacer la electromiografía como tal, pues sí, hallazgos positivos. Y pacientes en los cuales habían encontrado, por ejemplo, latencias prolongadas
en los pacientes que habían tenido los ciclos de quimioterapia. Es un estudio corto que aún no debe determinar que un paciente que ha recibido quimioterapia pueda hacer túnel del carpo, pero es parte como de los estudios que se empiezan a generar. Pienso que una parte importante como para poder hacer este tipo de estudios también es las conducciones que hacemos. Si hablamos de un túnel del carpo por un proceso, pues principalmente como tipo isquémico o compresivo, vale la pena como hacer la conducción a nivel de la palma, además de hacer la conducción a los 8 centímetros donde los hacemos normalmente, para poder pues ir como haciendo este tipo de comparación. Pienso que valdría mucho la pena como hacer un estudio ahí de dos cohortes para poder validar como ese tipo de información, pero se los traje ahí porque me pareció interesante el ir buscando como ese tipo de información en pacientes oncológicos. Luego hay otra que sí, que en donde es muy importante el electrodiagnóstico y es la plexopatía inducida por radioterapia. Aquí lo más frecuente es que lo encontremos en pacientes sobrevivientes de cáncer de mama. También se asocia a pacientes con cáncer de pulmón, cáncer de cabeza y cuello y pues también si hay linfomas, dependiendo de mucho como de cuáles son las zonas como más afectadas. Esta principalmente lo que va o su mecanismo va a ser que va a inducir fibrosis por la radiación y va a ir variando el patrón que podríamos encontrar, tanto clínica como en la electro, en donde haya recibido la radiación. Aquí les marqué con un círculo y una flechita. Si la radiación la recibe supraclavicular, es muy frecuente que pueda encontrar un tronco superior afecto, es decir, que mi paciente va a tener tanto mano como parcialmente codo con una función relativamente normal, pero con un tronco superior, es decir, con una función de hombro, pues que va a estar afectada. Y por otro lado, si a mi paciente le dieron la radiación a nivel de los ganglios axilares, entonces voy a tener un paciente que clínicamente va a poder elevar hombro, pero no va a poder tener función distal en la mano. Entonces, eso me hace considerar que cuando yo vaya a hacer mi estudio electrodiagnóstico, voy a encontrar las conducciones afectadas a nivel distal, por ejemplo, si hablamos de un tronco inferior y agujas, principalmente voy a encontrar hallazgos de denervación en la parte distal. Es importante considerar que el 25% de los pacientes también pueden hacer una completa. También debemos de considerar como el tipo de cáncer que tiene el paciente. Actualmente, las cirugías por cáncer de mama han mejorado mucho con el rango centinela, lo cual hace que ya no haya disección o axilar de forma rutinaria y que la radiación también sea más localizada. Entonces, esto hace que los efectos secundarios, es decir, como una plexopatía inducida por radioterapia, no afecte todos los troncos, pero va a ser muy variable y va a ser dependiendo también del estadio de mi paciente. Pero es lo que puedo ir buscando en el paciente con una plexopatía inducida por radioterapia. La parte importante, y aquí jugamos un papel muy importante en cómo van a abordar el paciente los oncólogos también, y es que hay una forma de también diferenciar si mi paciente tiene una plexopatía inducida por radioterapia o lo que está teniendo es una recurrencia axilar. Acuérdense que en un paciente oncológico, más dependiendo del tipo de cáncer que tenga, va a ser propenso a que tenga recurrencias y esta es una forma que podríamos también nosotros apoyar en los diagnósticos y apoyar al paciente. Y aquí tenemos este cuadro que nos muestra la diferencia. Hablando de progresión, el paciente que tiene una inducida por radioterapia, pues va a ser de inicio lento, va a tener la debilidad y va a tener parestesias, a diferencia de una recurrencia axilar que pues va a ser de inicio rápido. Algo que se asocia a esto es que hay mucho dolor en el paciente, sobre todo en recurrencia axilar. Entonces, si tengo una paciente que tiene diagnóstico de cáncer de mama, está en vigilancia y aparece con mucho dolor a nivel del hombro y la axila, tengo que tener en cuenta que esto podría estar pasando. Hablando a nivel clínico, de las fasciculaciones, es muy común que lo encuentre en una plexopatía por radiación, no en una recurrencia. Y ya que todos en algún momento, hasta creo que son partes de los exámenes en general,
¿Cuál es el clásico o de cuáles las descargas bioquímicas? ¿Cuál es su clásico? Que es una neuropatía inducida por radioterapia. Es común que lo encontremos en una plexopatía inducida por radioterapia en un 60% de los casos y es muy raro que lo vayamos a encontrar en la referencia axilar. Es decir, que nosotros estamos haciendo nuestro electrodiagnóstico por nuestro paciente con cera de mama con una clínica de plexo braquial y encuentro las descargas bioquímicas, pues lo que estoy frente a una plexopatía por radioterapia. Y si no las encuentro y tengo dolor, pues estoy frente a un paciente que debo enviar al oncólogo para que vuelva a iniciar un tratamiento oncológico. Entonces, por ejemplo, un síndrome de Horner lo voy a encontrar en una recurrencia axilar, no en una plexopatía por radioterapia. Y pues aquí también tenemos ya los estudios de imagen que van a hacer también esa parte de diferencia. Otra parte, aquí hablando ya en la conducción que yo hice con mi paciente, ya había mencionado que vamos a encontrar las descargas bioquímicas. Ok, sí me bajó ahí. Ahí está. Entonces, que vamos a poner las descargas bioquímicas y es lo que va a ser característico de estos cuadros. Pero hablando de neuroconducción, ¿qué podría encontrar? Aquí va a variar un poquito. Si regresamos a la parte que habíamos pensado antes de la zona que se radió. Si está muy localizado y fuera supraclavicular, yo voy a encontrar las amplitudes de los potenciales sensitivos reducidas para principalmente los cutáneos, antebraquiales y tanto mediales como cubitales, o tanto mediales como laterales. Y la otra parte es que, por ejemplo, mi mediano va a estar normal. Entonces, esto también me dice que pues estoy frente a una plexopatía por radioterapia. Y recordando que como hablamos antes, si mi paciente tiene la radioterapia, la recibió a nivel axilar también, pues voy a tener afectado el plexo a nivel de tronco inferior. Entonces, ¿qué voy a encontrar aquí también importante? Es de cuánto duré fue la radioterapia. Eso también importa para tener un riesgo de que tengamos la plexopatía. Entonces, la plexopatía de tronco inferior, como les decía, principalmente voy a encontrar un mediano normal con unas reducidas de los antebraquiales. Y algo importante es que en estos pacientes, sí o sí, debo hacer la neuroconducción bilateral porque, pues, como solo voy a tener como estos hallazgos en neuroconducción, si es un paciente que clínicamente no tiene una plexopatía completa, que es más común que lo encuentre en un paciente que está en un proceso, pues, aún en tratamiento oncológico, que tienen el edema y la fibrosis en todo el brazo, pues ahí probablemente sí encuentre pues, una lesión de plexo completa, pero en estos casos voy a tener no tan marcado mi lesión, entonces por eso es importante que haga la conducción bilateral para poder determinar esas diferencias que encuentre interlab. Luego pasamos a la otra parte que también puede pasar, que pues que no esperábamos o que pasen regularmente, que son las lesiones nerviosas secundarias de procedimientos quirúrgicos, bastante frecuentes, la verdad. Entre ellas, por ejemplo, si hablamos de una cirugía por sea de mama, donde aparte del tipo de cirugía que pues actualmente también tienden a ser más conservadoras según el tipo de cáncer, también hay que considerar las posiciones en las que se coloca el paciente. Entonces, hay posiciones como por ejemplo, si yo coloco a mi paciente durante el procedimiento con una abducción por tiempo prolongado y exagerada, es muy fácil que también tenga una lesión de plexo braquial y en este caso pues no secundario al proceso oncológico, a los tratamientos médicos, sino al proceso quirúrgico. Entonces es frecuente que pueda encontrar o que deba buscar alguna lesión o alguna afección al nivel de las conducciones y o la electromiografía en los nervios pectorales y en el plexo braquial. Y el otro, que pues es el que he visto últimamente bastante frecuente, son las disecciones de cuello, las cuales, aparte de encontrar un problema facial, lo hemos encontrado en el espinal accesorio. El ángulo recurrente realmente no tan frecuente, pero sí los últimos dos sí han sido bastante frecuentes. Entonces, luego de tener como este panorama de qué cosas puede tener mi paciente luego de algún proceso, ya sea del cáncer, de los tratamientos, pues para que hagamos como esta parte de interacción, pues les tengo un paciente
que vamos a los créditos a la doctora Valeriano, que pues es residente, es quien documentó al paciente. Es una paciente de 74 años que nos refirieron luego de un antecedente de una paridectomía radical con una disección radical del cuello tipo 3 secundaria a un carcinoma de parátoide. Eso fue el 14 de septiembre del año pasado y secundario a eso presentó una parálisis de la hemicara izquierda. Entonces, le dijeron que durante el procedimiento el nervio facial se encontraba adherido a la lesión de la parótida, por lo cual había una pérdida completa del nervio. Entonces, la paciente fue referida a nuestro departamento principalmente para manejar el dolor y para ver qué podíamos ofrecerle por la diferencia en la simetría de la cara. Entonces, al momento del examen físico, pues tenía sus clásicos signos luego de la lesión del facial izquierdo, con una fuerza de la musculatura de la izquierda de 0 en escala de Lacot y un signo de Bell positivo para el ojo izquierdo, con una sensibilidad que estaba en hipoestesia, y el resto del cuello de la cara pues estaba conservada la sensibilidad, y en nuestro cuello con la cicatriz, que es la imagen que vimos antes. Entonces, pues la paciente fue ingresada, empezando a trabajar pues por las zonas que tenía de dolor y ya haciéndole el estudio, porque pues le hicimos el estudio de neuroconducción, haciendo tanto la parte de motora del facial, y no tenemos un facial que está dentro de valores normales y un facial izquierdo, donde no hay respuesta a nivel nasal y el orbicular del ojo. Al momento de hacer el estudio, pues fue como de, tiene algo raro en el trapecio. Entonces le hicieron la conducción del trapecio y pues documentaron que había una diferencia de la amplitud de interlado y pues también en las latencias. Además que en las agujas encontraron signos de denervación con un reclutamiento reducido. Entonces pasaron a hacer la parte de ultrasonido para valorar cómo estaba el músculo, habiendo una diferencia en cómo están las fibras musculares. Y entonces, pues tenemos una lesión tanto facial como una lesión del espinal accesorio. Esta es la paciente que les comentaba, que fue la paciente que iba ayer. No es SEA de parótida, es SEA de tiroides, pero también tiene una disección de cuello. Entonces, la paciente, como les había mencionado, pues me la mandaron porque tiene una parálisis facial y para que le haga el estudio electrodiagnóstico, ese sí se lo debo todavía porque hasta yo lo pude programar. Pero pues vemos la simetría, ¿no? Entonces el paciente entra, tiene la simetría, le pedimos la apertura vocal y pues sí, la mandíbula se da completamente a la izquierda, pero al momento de pedirle cabal las lateralizaciones, estando vestida todavía, nos damos cuenta que no completa los rangos articulares. Entonces, y que se vea un poco extraña su espalda. Entonces le pedimos que se descubra y pues encontramos esto que les mencionaba al inicio. Tenemos aquí una diferencia en los trapecios y si vemos al momento de hacer las lateralizaciones, pues en el lado derecho, al momento de hacer el lado derecho, hay muy poca o no hay actividad en esa musculatura, a diferencia de cuando vemos el lado izquierdo. Entonces, esa es una paciente que también, pues, o nos pasa mucho con esto, que nos mandan pacientes por alguna cirugía facial, por algún tipo de masa o algún tumor, que ya sea como la paciente esta que vimos antes, que sea porque el nervio sí estaba afectado junto con la masa, o porque al momento de hacer la disección, pues también sufrió una lesión nerviosa. Entonces son parte de que pues al momento de hacer la evaluación del paciente podemos ahí hacer el estudio electrodiagnóstico y poder darle un mejor pronóstico a nuestro paciente. Entonces eso es lo que les tenía yo para compartir y aquí pues por supuesto el anuncio de los esperamos en República Dominicana el siguiente año y ahí para que nos sigan en las redes sociales. Gracias. Gracias, doctora. Muy amable. Excelente conferencia. Les invitamos ahora a poder poner sus preguntas en el chat para que la doctora pueda acceder a las respuestas. Ya, doctora, tenemos unas preguntas en el chat. La primera es la doctora Monte de Oca. Saludo, doctora. Excelente presentación, muy fina y didáctica. Tengo un par de dudas. Primero, ¿cuánto tiempo posterior
a tratamiento postquimioterapia, se debe seguir tomando en cuenta este antecedente de quimio para suponer que está relacionada con la afectación nerviosa. Es decir, una neuropatía inducida por quimioterapia versus otro tipo de polineuropatía no relacionada al tratamiento postquimio. Ok. Esa es la primera. Así, si quiere primero esa y después ya vi que Sí, Val tiene la ajá, otra ahí. excelente. Va, con esta parte cabal era principalmente con los que les decía, a los 6 meses se espera que mi paciente reduzca los síntomas, dependiendo mucho del tipo de fármaco. Entonces, si mi paciente había reducido los síntomas y aparece con síntomas nuevos de dolor, de parestesias, ya realmente debo considerar que es una neuropatía o una polineuro relacionada a otro tratamiento. Me ha pasado con pacientes que ya pasaron su proceso de quimio y las he visto, porque les doy seguimiento a largo plazo, entonces las he visto un año después y me dicen, mire, es que ahora sí se me duermen las manos. Y entonces sí, ahí sí es como, va, ¿qué se dedica y todo lo demás? Pero ya no ha tenido ningún tratamiento oncológico. Entonces, yo la vez que le doy 6 meses para considerar que es todavía por el proceso de quimio. Perfecto. Y La luego la segunda, otra, la segunda pregunta es, ¿cuál es la utilidad del índice radial sural en polineuropatía inducida por quimioterapia? la verdad es que esta es, él lo he hecho poco en pacientes porque en general, por ejemplo, si hablamos de polineuros en por quimio como tal, vamos a encontrar que no va a estar el afectado el radial, sí el sural, por ejemplo, que es uno de los, por ejemplo, los taxanos dan o lo vamos a encontrar principalmente en el electrodiagnóstico en el sural. A diferencia de las otras que pues, lo vamos a encontrar principalmente en miembros superiores. Entonces, el índice sural radial no me beneficia tanto en ese tipo de polineuros, hablando de las inducidas por quimio en los primeros 6 meses. Perfecto, doctora. Tenemos más preguntas. No se vaya de ahí, por favor. En Ah, cuanto a la encantada. exploración electromiográfica, en cuanto a la exploración electromiográfica, en el miembro superior con aguja en CA de mama, con vencimiento ganglionar. Esta pregunta la hace la doctora Leida Camacho. Si quiere, doctora, abra el micrófono y puede hacerla directamente, si gusta. La doctora Leida Camacho. Ah, en vez de convencimiento, dice vaciamiento Ah, funcional. ok. Ok, ahora sí, arreglamos. Sí, ahora sí Porque no ya estaba vamos. entendiendo nada. Gracias, Ajá. doctora Leida. Ok, sí. La vez que sí es, saben que en esta parte, al inicio, cuando empecé a hacer el diagnóstico en pacientes con cáncer de mama, era la parte de, es que también tiene linfedema, y entonces si lo punciono, pues solo voy a hacerle más complicaciones. Pero ya luego de varios años de estar con este tipo de pacientes, la electromiografía la dirijo específicamente a la musculatura que clínicamente encontré afectada, o sea, más afectada, mejor dicho, para reducir el número de punciones que le hago, sobre todo si está hablando de un paciente que tiene linfedema. Si la paciente no hizo linfedema, tiendo a hacerlo como convencionalmente en una exploración por un plexo braquial, es decir, un músculo de cada nervio del plexo braquial. Y sí lleva la parte de que hagamos parte cervical por cómo se hace el procedimiento y no solo la parte de la cirugía, sino también la de cómo hacen el linfedema. O sea, doctora, vamos a aclarar. Yo entiendo que en los que hacemos electromiografía, que el paciente con linfedema, que la paciente con posquirúrgico de cáncer de mama, para Ajá, prevenir el linfedema no debe hacerse la electromiografía en la extremidad del vaciamiento ganglionar. Usted, al contrario, dice que se puede hacer. sí.
Se puede hacer, pero como le digo, escogiendo muy bien los músculos que me van a dar, sobre todo si hablamos de haciendo esta diferencia entre una plexopatía por radio y Ah, una, una nueva metástasis. perfecto. Y en el caso de que tiene ya la paciente instalada el linfedema, Ujú. siempre debemos aumentar la intensidad y la duración de nuestro estímulo. En su experiencia, ¿se debe hacer la neuroconducción en la extremidad ya con linfedema o no? No, la verdad es que de ahí yo le diría que depende del grado del linfedema. Yo lo haría solo en el linfedema grado uno. Pero ya en un grado 2 o grado 3 la verdad es que no vale la pena porque pues de verdad es que ya tiene fibrosis y entonces pues no vamos a encontrar conducción como tal, no va a ser objetivo hacérselo. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? La doctora Aleida Camacho le da las gracias, doctora. Yo tengo una pregunta para usted, doctora. ¿Qué medicamento en su país es el más usado en cáncer en tratamiento en quimioterapia para cáncer de mama? Plaquitaxel. Y en ese medicamento usted con frecuencia encuentra efectos secundarios como la polineuropatía. Sí, sí lo encuentro, pero sí ceden a los 3 meses, 3 o 4 meses. Entonces no he visto pacientes que tengan crónicamente o que hagan más de ese tiempo síntomas. Sí, hacen Perfecto. como la depuración. Entonces, otra pregunta que dice la doctora Monte de Oca, ¿por qué había signo de Bell en la paciente del caso si lo que se pensaba era una compresión de la rama inferior del facial ubicada en la parótida? Ah, bueno, en esta paciente, aparte de tener, pues por la masa, sí recibió radio Ok, pero posteriormente. sí. Entonces, Sí, hay que pensar en otra cosa. Muy bien. Excelente, doctora. El doctor Chapón también tiene una pregunta. En el caso del linfedema, no es complejo acceder para la neuroconducción y no alterar la conducción del linfedema per se. bueno, era lo que platicábamos, ¿no? Que si teníamos un linfedema grado 2, grado 3, realmente la conducción no voy a poder obtener objetivamente un resultado por la fibrosis que hace el miembro. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Están libres de abrir su micrófono y hacerla ya directamente si gustan. Aquí hay otra pregunta, dice el doctor Maglario. Los tiempos de las complicaciones de la neuritis actívicas post-radioterapia siempre suelen mostrar una ventana superior a los 12/18 meses. ¿Usted ve esto? Dice que esta sí no he tenido. Y sí he visto pacientes post ese tiempo. Doctora, ¿puedo preguntar cómo le Sí, va? ¿Qué claro, cuenta doctor. usted? Bien, No, bien. no, generalmente hay muchas publicaciones que dan manifestación que el Ajá. efecto de la radioterapia para dañar el nervio, la clínica la vemos siempre 12 meses después de la radioterapia. ¿Usted ve eso o lo ve más tempranamente? Fíjese que la verdad es que por radioterapia he tenido, le diré como unos 2 o 3 pacientes que han sido por radio y lo he visto antes de los 12 meses. Lo he visto aproximadamente a los 3 o 4 meses de haber terminado la radio. Al haber terminado, pero el primer ciclo, Ajá. Bueno, haber terminado regularmente reciben entre 25 o 30, pues son los que les han dado acá. Al haber terminado, digamos que terminaron en mayo, ya por estas fechas veo ya cabal las neuritis. perfecto, doctora, muchas gracias. ¿Preguntas?
Aprovechemos a la doctora con sus experiencias y conocimientos. Bueno, doctora, no hay más preguntas. Le queremos dar las gracias por su excelente exposición en esta noche. Gracias a todos los participantes y la asistente a las conferencias. Excelente conferencia, de nuevo les reitero. Gracias al doctor Edgar Gómez por hacer esto realidad, esta conferencia de electrodiagnóstico, y a todos los que han participado. Saludos a todos y buenas noches. Esperamos vernos dentro de poco tiempo, como haya conferencia de electrodiagnóstico. Saludos. Bye. Buenas Gracias a noches. todos ahí. Gracias, doctora. Encantada. Bueno, gracias. Feliz noche. Cuídense. Bye.